a brindarte soluciones específicamente en tecnología, ¿vale? Desde software administrativos contables hasta soporte técnico. Y llegamos al punto de que tenemos en nuestro equipo consultores, ¿vale? Asesores que nos ayudan a brindarte el mejor servicio. El seminario va a estar a cargo de la ingeniera Judith Selene Aguilar Sánchez y de la ingeniera Rosario Gómez, ¿vale? Entonces, le cedo la batuta. Chicas, todo suyo. Muy buenos días a todos contadores. Mi nombre es Rosario Gómez. En conjunto con la ingeniera Judith Selene vamos a dar este seminario de lo que son los cambios en el sistema de nóminas. ¿Sí logran escucharnos de forma correcta? Ok, correcto, vamos a dar inicio. La resolución miscelánea fiscal de 2017, en la fracción 5 de 6, perdón, del Código Fiscal de la Federación, nos indica que los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes que apliquen. Todos los cambios que se van presentando en los sistemas de nóminas van de acuerdo a lo que la autoridad nos solicita que cumplamos. De acuerdo, esos cambios van de acuerdo a la guía de llenado, publicada el 31 de agosto del 2018, de acuerdo a la guía de complemento de llenado 1.2, se van dando los cambios. Por ahí les ponemos una liga en donde podemos validar en este caso esta guía de llenado y cuáles son los puntos que nos pide que cumplamos en la generación de nuestros sobrerecibos. Todos estos cambios para la versión 3.3 de factura y complemento de nómina versión 1.2, como les comentaba, pues vienen explícitos en la guía de llenado versión 3.3 del anexo 20 del SAT, publicada, como les comentaba, el día 31 de agosto del 2018. ¿Cuáles son los cambios en este caso que nos indica la guía de llenado? Pues primeramente lo que es el subsidio causado. En segunda, ya podemos utilizar la CUR genérica para los trabajadores extranjeros. Como sabemos, pues no cuentan como tal con un CUR. Una modificación en lo que es las tablas del ISR anual. El tipo de régimen, dentro del tipo de régimen viene la parte de lo de la separación de los finiquitos. Y también, como todos sabemos, se hizo una modificación en los salarios. También vamos a tocar el tema del factor de descuento para Infonavit. Le cedo a mi compañera, la ingeniero Judith, va a hablarnos acerca del subsidio causado. Buenos días, contadores. Como bien mencionaba mi compañera, vamos a verificar lo que es subsidio causado en el XML. Nos indica el apéndice número 5 el procedimiento para el registro de subsidio para el empleo causado.
cuando no se entrega en efectivo. Nos indica lo siguiente: ahora se requiere que aunque el empleado no le haya correspondido el subsidio entregado, es necesario agregar el subsidio causado en el XML, así como el concepto de subsidio entregado con importe 0.01, de manera que pueda ser identificable, ya que actualmente no es posible identificarlo. En base a lo anterior, es necesario agregar el atributo subsidio causado al XML en los siguientes dos casos. Uno de ellos es el siguiente: cuando al empleado le correspondió subsidio entregado, de esta manera, este caso ya está cubierto actualmente, como se puede visualizar en la imagen que tenemos en pantalla. Nos aparece como subsidio al empleo, nos marca como tal en la cantidad 64.27 y lo que es el ISR. ¿Y cómo se ve expresado en el XML? Se ve expresado de la siguiente manera, como el concepto de subsidio al empleo, SP con la clave 039, con el tipo otro pago 002, con el complemento de nómina, subsidio al empleado, subsidio causado. El segundo caso nos expone lo siguiente: cuando al empleado no le correspondió subsidio entregado, este es el nuevo caso contemplado con la guía de llenado, con las versiones actualizadas de nóminas. Nos aparece nuevamente el subsidio al empleo y lo que es el ISR. En el XML se ve expresado de la siguiente manera: lo que es el concepto como tal ISR, con la clave 049 y el tipo de deducción. En el apartado de conceptos, validamos que se encuentra el subsidio al empleo con la clave 039, el tipo otro de pago 002 y subsidio causado. Recordemos que, como el importe nos mencionaba al inicio de la presentación, que el importe de nóminas debe aparecer el subsidio 0.01, como se encuentra subrayado en el XML. Se toma en cuenta lo siguiente: nota número 12, entrada en vigor de las actualizaciones. Nos indica que las notas 4, 5, 6 y 7 de este apéndice, la clave 13 correspondiente a indemnización o separación de catálogo tipo a régimen, así como el propio apéndice número 5 de esta guía, será de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2019. No obstante, lo señalado, a partir de la fecha de publicación en el portal de internet del SAT de esta guía, su utilización es optativa, en tanto no inicie su uso obligatorio. Nos menciona que a partir del 1 de enero de 2019 debió de haberse aplicado este cambio al subsidio causado en el XML. Como podemos verificar, la siguiente imagen nos indica que en la configuración de catálogo de empresas viene la casilla de agregar subsidio causado. Ok, en esta parte, como les explicaba mi compañera, a partir del 1 de enero del 2019 ya es como obligatorio que este apartado se vea reflejado en lo que es el XML de nuestros sobrerecibos. Hasta el 2018 podíamos agregar igual esta opción, pero ¿qué implicaba esto? Si nosotros en 2018 habilitábamos esta opción, por citar un ejemplo, en el mes de noviembre o diciembre, teníamos que cancelar todos los sobrerecibos de ese ejercicio de 2018. Se optó por aplicarlo a partir del 2019, en algunas ocasiones igual querían aplicarlo antes de la fecha, pero pues conllevaba a que todos los sobrerecibos timbrados de 2018 tuvieran que cancelarse. Ahora bien, a partir del 1 de enero del 2019, como ya es obligatorio que en nuestros XMLs aparezca ese apartado de subsidio causado, tenemos ya que dejar habilitada esta casilla. En la versión 11.3.1 de nóminas,
ahí ya viene por default marcada la casilla, pues ya es un requerimiento como tal de que nuestros XML se vea reflejado dicho subsidio. En el caso de los que no generen lo que es ISR, pues nos pide que aparezca el 01, como lo explicaba mi compañera. Es el monto que piden ellos que aparezca en el XML de nuestros sobrerecibos. Ahorita pues ya es obligatorio. Como recomendación, los que estamos ya actualizados en la versión 11.3.1, ya viene por default marcado este apartado. Lo que todavía seguimos en versiones 11.1.0, sí sería recomendable actualizarnos, y antes de continuar igual timbrando las nóminas, sería recomendable hacer el marcado de la casilla, tomando en cuenta que ya no tengamos nada pendiente de 2018 todavía por timbrar. Ok, igual otro cambio importante ante la autoridad es de que debemos timbrar los FDIs de nóminas con la nueva CURP genérica. ¿Cuándo va a aplicar esto? Cuando nuestros empleados pues provengan del extranjero. Como sabemos, pues ellos no cuentan como tal con una CURP, y debemos ya en los sobrerecibos agregar en este caso la parte del RFC. ¿Qué nos dice el apartado de la parte de la CURP? Que en caso de que los trabajadores no cuenten con esa clave, se deberán registrar las siguientes claves que le correspondan. Ahí podemos observar en pantalla que tenemos una clave genérica para el caso de los caballeros, y en el caso de las mujeres, igual nos indica la autoridad que podemos dejarle esa CURP genérica. ¿Ok? Esta información la podemos validar en la guía de llenado del complemento de nóminas 1.2 en la página 28. Ahí podemos nosotros validar en este caso dicha información. ¿Ok? Como les comentaba, pues la clave genérica en el caso de los hombres es la que ven ustedes en pantalla en color verde, y para el caso de las mujeres igual la clave en pantalla en color morado. ¿Ok? Viene un apartado en la parte del catálogo de nuestros empleados. Elegimos nuestro empleado en este caso y podemos visualizar que del lado de donde viene la información del CURP, aquí viene una pantalla con un ejemplo de un empleado nacional, nada más para hacer referencia a dónde viene la casillita que tenemos que marcar, es la que dice extranjero sin CURP. Cuando nosotros tengamos marcada esa casilla, nos va a aparecer la CURP genérica. Ahora sí, dependiendo en este caso del sexo del empleado, para masculino o femenino, pues ya la CURP va a ir cambiando. Del lado izquierdo podemos apreciar el ejemplo de que estamos marcando la casilla de sin CURP, de que nuestro empleado no cuenta con CURP, y nos aparece como tal el RFC que le corresponde en este caso. De esa manera vamos a ir manejando la parte de los empleados del extranjero que no cuentan con una CURP. En el caso, igual, otro cambio muy notable en las tablas del sistema son la actualización del ISR. Es importante que se realice en este caso la actualización del ISR con los valores correspondientes para poder realizar en este caso lo que era la parte del cálculo anual, y pudiéramos tener todos estos cálculos con las tarifas que le corresponden. Si no nos hemos actualizado, contadores, se les invita a actualizarse a las versiones más recientes para no tener discrepancia en las cantidades. Podemos igual validar esas tarifas de cálculo en las páginas en este caso del SAT. Acá vienen en pantalla las tablas anuales de ISR. Como les comentaba, en el sistema vienen ya actualizadas. Si ustedes pueden observar, vienen las tablas que nos pone en este caso la autoridad en su página, y apreciamos en el sistema que vienen estas tablas ya actualizadas con las nuevas tablas de ISR. Voy a cederle nuevamente la palabra a mi compañera, la ingeniera Judith, para que igual validemos en este caso el tema del cambio de régimen, el tipo de régimen.
se incorpora un nuevo tipo de régimen para el empleado, correspondiente a la clave número 13 de indemnización o separación. La guía especifica que a partir del 1 de enero del 2019, los pagos realizados por indemnizaciones o separación, lo que son los finiquitos, deberán identificarse con este nuevo tipo de régimen. Esto con la finalidad de distinguir correctamente este tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios. Como vemos en pantalla, tenemos la configuración de un empleado con el siguiente concepto, que es indemnización o separación. Por lo anterior, si un sobrerrecibo de finiquito incluye percepciones ordinarias y además percepciones que tengan asignadas las claves del SAT de indemnización o separación, que son las 022 de prima por antigüedad, 023 pagos por separación y 025 que es indemnizaciones. En Compact y nóminas, por default, al timbrar el finiquito se generan dos FDI, uno por los conceptos de indemnización con su respectivo impuesto y otro con el resto de los conceptos. Ok, contadores, recordemos en esta parte que si esos conceptos no tienen como tal un monto, pues nos va a aparecer en este caso nada más el timbrado de uno de los FDIs, porque pues no tenemos una cantidad como tal en cada uno de estos conceptos. En la pestaña Recibo electrónico del catálogo de empresas se incluye una opción para dividir el timbrado del finiquito. Por omisión, esta opción se encuentra habilitada. Ok, cuando se tiene un recibo con el cálculo de finiquito, el cual va a incluir esas claves del SAT que mencionó mi compañera, que nos van a aparecer de la siguiente forma. O sea, en nuestro sobrerrecibo, si pueden observar en la pantalla, pues se tiene lo que es la clave 27 de separación única y la parte de 23 pagos por separación y 29 prima con de antigüedad, y de la clave 22 por antigüedad. Esas claves, si nosotros lo tenemos, nos van a aparecer como tal al momento de hacer, de aplicar el finiquito, nos van a aparecer esas claves reflejadas en la parte de el recibo por indemnización. Como les decía, al momento de darle clic en aplicar finiquito, cuando incluya esas claves, nos va a aparecer de la forma, como pueden ver ustedes en el ejemplo. En el caso del sobrerrecibo que estábamos visualizando, nosotros veíamos que tenía la clave 27 de separación única y 29 prima de antigüedad. Al contar con con montos en esas dos claves, al momento de hacer la aplicación del finiquito, se divide en dos, como lo menciona la funcionalidad en este caso del sistema y como nos lo requiere la autoridad. En el lado de finiquitos ordinarios vamos a ver todos los conceptos que normalmente le pagamos en este caso a nuestros empleados, y del lado de indemnización, en caso de tener montos en esas claves separación única, prima de antigüedad, por ejemplo, pues aparecen del lado de finiquito de indemnización. Punto muy importante, igual han querido cambiar las claves del lado ordinario al lado de indemnización, pero en este caso ya las toma por default el sistema. Si bien podemos ver, como nos lo dice, además de las percepciones ordinarias, las percepciones con clave 22, 23 y 25 se incluirán en el concepto de deducción, y 101 ISR de finiquito se mostrará en el módulo de división de finiquitos por pago de separación e indemnización, con la información correspondiente a los sobrerrecibos, que es lo que les mencionaba. En dado caso que cuenten con esas claves, en automático pues nos va a hacer la separación de los finiquitos, tanto ordinario como indemnización. ¿Cuáles son los objetivos en este módulo? Pues prácticamente indicarles a ustedes que el finiquito se va a dividir en dos partes.
y la posibilidad de que los movimientos que se desean tener en este caso en el sobrerrecibo. Ustedes pueden o no en este caso, pues ya depende de que quieran, de acuerdo a la situación, ustedes puedan pues ir observando cómo debe aparecernos el sobrerrecibo. Al timbrar el finiquito, entonces, ¿qué se va a poder observar? 2 CFDIs, siempre y cuando tengamos, como les decía, montos en los conceptos correspondientes. Como pueden ver en pantalla, es un breve ejemplo del timbrado de ese finiquito. Al momento de timbrarlo, nosotros vamos a visualizar en nuestra bitácora que se han timbrado 2 sobrerrecibos. Y ahí nos dice que uno es el finiquito ordinario y el siguiente finiquito de indemnización. Igual si validamos, tienen sus UID de forma diferente y podemos ya visualizar en nuestra bitácora dicha información. Ok, el CFDI de finiquito ordinario asignará el tipo de régimen del empleado, el que tenga el empleado configurado en su catálogo, el tipo de contrato, que igual tenga configurado en la parte de catálogos de empleado y el tipo de nómina, en este caso ordinario, por ejemplo. En el caso del finiquito de indemnización, que agrega el régimen del empleado, el 13 de indemnización, con su contrato 99 y el tipo de nómina extraordinaria. De esta forma vamos a poder nosotros verificar el CFDI de cada uno de los finiquitos, los datos relevantes en este caso de cómo se van a ir generando. Ok, como bien sabemos igual, al igual de la parte del tipo de régimen, también se hizo una modificación del salario mínimo. Esta se divide en 2 partes. Primeramente, la zona libre de la frontera norte, todos los municipios, de hecho hay un listado de municipios que entran dentro de esa franja fronteriza. Ellos tienen un aumento del 100% en lo que es el salario mínimo, quedando como tal en 176.72. En el caso de los salarios mínimos generales que corresponden al resto del país, el aumento es del 16.21%, quedando un salario mínimo de 102.68. ¿A partir de cuándo entra en vigor? Igual, a partir del día 1 de enero debió entrar ya en vigor esta nueva modificación. Como podemos nosotros darnos cuenta, esas modificaciones pues ya están aplicándose. Y como les decía, si todavía no nos hemos actualizado, hay que hacer en este caso dicha actualización para estar al día con las disposiciones fiscales de la autoridad. ¿Ok? ¿Cómo es el impacto en este caso en nóminas? Pues va a impactar primeramente en los cálculos del IMSS, en horas extras, en el concepto de prima de antigüedad, igual va a estar afectando este aumento, va a depender de acuerdo a la zona en donde se encuentre en este caso el empleado. Principalmente en la zona C es donde se ve un poquito más el cambio de lo que es el salario. Como podemos observar en la tabla de las empresas de nóminas, pues los salarios, el registro aparece a partir del 1 de enero del 2019, que es cuando entra en vigor este cambio, y los salarios mínimos pues ya se dividen, como les comentaba, en la zona general y zona libre de la frontera norte. Como ustedes pueden observar, ahí en pantalla, en las tablas de la empresa se dividen estos salarios por zonas, la zona A y B, que corresponden a la zona general, y la zona C, que es la zona fronteriza. Como ustedes pueden observar ahí, tanto en zona A como en B, el salario es de 102.68 y únicamente en la zona C, que es la frontera, es donde podemos observar que está en 176.72 el salario mínimo. ¿Ok? En este caso, igual, la parte de las fórmulas para los cálculos del salario mínimo también se modifican, ¿no? Ya va de acuerdo a tomar en este caso la zona del empleado según corresponda. Donde podemos ver este cambio en la categoría de las tablas generales,
sueldos y salarios, y ahí podemos ver la parte de salario mínimo. Ahí la fórmula es donde se debe de modificar en este caso. Si tienen la versión 11.2, a partir de ahí se puede realizar lo que es la actualización de dicho salario, utilizando por ahí una pequeña utilería para ir asignando de forma masiva esos cambios a su listado de empleados. Ok, en este caso, la utilería que les comentaba es nombre asigna zona geográfica. En este caso, ¿qué hace esa utilería? Nosotros modificamos como tal lo que es el salario de acuerdo a la zona en donde se encuentren sus empleados. Esa parte es muy importante, definir la zona, porque puede ser que en nuestra empresa no se tenga sucursales del lado norte, entonces sí hay que prestar un poco de atención en ese lado de que pues el salario para esos empleados va a ser de la zona C, y para los que tengamos en el resto del país que no sea zona fronteriza, pues ya se le asignaría la zona que le corresponde, bien sea A o del lado B. Una vez que se hayan aplicado en este caso los cambios, pues ya se ve modificado directamente en el sistema. Prácticamente ahorita en la versión 11.3.1 ya no es necesario modificar directamente lo que es la fórmula, ya viene por default. En las versiones menores a la 11.3.1 sí teníamos que ir directamente a las tablas de la empresa y hacer la modificación de lo que son las fórmulas. Pero ya ahorita ya viene incluida en la versión 11.3.1 ese cambio, y la utilería nombre asigna zona geográfica se utiliza para realizar de forma masiva el cambio de zona de nuestros empleados. Ok, el impacto en este caso en el cálculo de ISR e IMSS, pues ¿qué nos dice en este caso la ley del ISR? Que quienes hagan pagos por los conceptos que se refieren a este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuentas de impuesto anual. No se efectuará, la retención a las personas que en el mes únicamente perciban el salario mínimo general correspondiente a su zona geográfica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los que ganen el salario mínimo en su zona geográfica que le corresponde no van a pagar lo que es el ISR. Aquí viene un breve ejemplo. Ok, en este caso nos dice que se realiza una validación para determinar la base total de las percepciones diarias. Para este cálculo, si el ISR es menor o igual al salario mínimo de la zona fronteriza, el empleado no pagará lo que es el ISR, o sea, su ISR será igual a 0. De esa forma vemos nosotros el impacto de la parte de lo que es el cálculo del ISR. Recordemos pues que igual se tienen ciertos topes, y en este caso como nuestros empleados ganan el salario mínimo, pues no les corresponde como tal pagar lo que es el ISR, pero va a depender de la zona geográfica en donde se encuentre, porque pues como vemos, no es lo mismo el ISR o el tope en frontera que el tope que tenemos en el resto del país. Esa es la única diferencia en este caso. Como podemos observar, el sueldo es la única percepción en base al salario mínimo de acuerdo a la zona del empleado. En esta pantallita podemos validar que está en una zona C nuestro empleado. Su sueldo en este caso es de 176.72. Hace el cálculo de su sueldo en base al salario mínimo y nos da un resultado de 0 en la parte del importe de lo que es el ISR. Ahí nos dice que el ISR antes del subsidio del empleo es de 167.8 y el de subsidio de empleo acreditado es de 145.38, siendo un total de 21.7. En este caso, ahí no nos está generando como tal lo que es ISR y nuestro empleado exenta esa parte.
cómo nos impacta en el cálculo del salario mínimo, del IMSS, el anterior fue el ISR. En este caso, el impacto que se tiene es referente al pago de cuotas obrero, que está establecido en el artículo 36 de la Ley del Seguro Social, la cual nos menciona que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en caso de que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Por lo tanto, los trabajadores que están ganando el salario mínimo, nuevamente respecto a la zona geográfica, no pagarán IMSS. Igual el sistema hace el cálculo correspondiente y como nuestro empleado en este caso igual gana el salario mínimo, pues no va a pagar lo que es la parte de IMSS. Nada más tomemos en cuenta que para el resto de los cálculos automáticos dentro del sistema, no se va a afectar, no va a afectar dicho cambio, ya que esas tablas, las tablas de UMA en este caso, se encargan de servir como referencia para hacer dichos cálculos y no directamente en la tabla de salarios mínimos. Mencionaba lo de las horas extras. El impacto que tiene este cambio en las horas extras es referente al exento de ISR, ya que el artículo 93 de la ley del ISR menciona lo siguiente: no se pagará ISR por la obtención de los siguientes ingresos, como son las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general, para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta excepción exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica que se encuentre el trabajador. Esto aplica por cada semana de servicios. Menciona que, por lo tanto, los trabajadores que ganen el salario mínimo de su respectiva zona geográfica exentarán un 100% de ISR para tiempo extraordinario hasta el límite establecido en la legislación laboral. Como vemos en pantalla, tenemos un ejemplo que los trabajadores que ganen el salario mínimo de su respectiva zona geográfica exentarán un 100% de ISR. Como se puede ver, el ISR tenemos en 0. Por lo que incluye el límite establecido en la legislación laboral. En caso de ganar más del salario mínimo de su respectiva zona geográfica, exentará solo el 50% del ISR para tiempo extraordinario. Como podemos ver en lo que es en pantalla, el ISR ahorita ya nos aplica un 88.13 porque excede. Y para cuando exceda el salario, cuando tenga un salario mayor al mínimo, le aplica un 50% del ISR. Nos menciona que para los demás cálculos automáticos en nóminas, con respecto a ISR, no afectará el cambio, ya que están referenciados a la tabla UMA y no a la de salarios mínimos. Ok, para la prima de antigüedad, hablando de finiquitos en el concepto de lo que es la prima de antigüedad, ¿qué impacto tiene igual este cambio? Es de que el tope del salario mínimo que se va a utilizar en este caso, igual que en los otros apartados, pues igual tiene como tal un tope. En este caso, ¿qué nos dice la parte de la prima de antigüedad? Que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. En la fracción 2 indica que para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486.
para determinar las indemnizaciones que se refiere a este título. Si el salario que percibe nuestro trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de la aplicación a la que corresponda el lugar de prestación de trabajo, se considerará esa cantidad como un salario máximo. Por lo tanto, al utilizar este concepto de prima de antigüedad, el salario que se toma estará topado en 2 salarios mínimos, pero va a depender de la zona geográfica en la que se encuentre en este caso nuestro empleado. Como podemos observar acá, en la parte de prima de antigüedad, nos está dando esa cantidad. El tope se está haciendo en base a los 2 salarios mínimos, que son de 176, y aun cuando el sueldo del trabajador es de 850, estará topado a 2 salarios mínimos, de acuerdo a la zona geográfica, en este caso del empleado, que es una zona fronteriza, son 353.44. La prima de antigüedad para este caso están dándole una prima de 96 días por el tope, que son 353.44, dando un total de su prima de antigüedad por 33.930.24. Nuevamente hace hincapié ese apartado de que para el resto de los cálculos automáticos de nóminas, con respecto a finiquitos, no afectará el cambio, ya que están referenciados a la tabla de Luma y no a la de los salarios mínimos. El día 9 de enero, el INEGI dio a conocer los valores diarios, mensual y anual de la unidad de medida y actualización, como lo conocemos UMA. Los vigentes son vigentes a partir del 1 de febrero del 2019. Podemos ver en la tabla que para el 2019 el salario diario es de 84.94. El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12, que son los 12 meses del año. Como podemos ver, en el sistema ya viene actualizada esta tabla de lo que es el UMA, y el registro, como pueden observar ustedes en pantalla, efectivamente empieza a partir de la fecha de inicio del día 1 de febrero del 2019, tomando ese valor de 84.49 como se mostraba en la tabla anterior. Eso es respecto a la actualización de la tabla de UMA en el sistema. También otra parte muy importante de los cambios es el factor de descuento 2019 para lo que es Infonavit. El Infonavit dio a conocer que el valor para 2019 de lo que es el factor de descuento en veces salario mínimo o unidad mixta Infonavit, UMI, que se utiliza para calcular los descuentos de los créditos otorgados a trabajadores en veces salarios mínimos. Sufrió la modificación a partir del 1 de enero igual, quedando con un valor de 82.22 pesos. Esta información la podemos validar directamente en el portal del Infonavit, viene una pequeña liga por ahí, y en el apartado de créditos de Infonavit. En esta parte del factor de descuento del Infonavit, tenemos que realizar una configuración directamente en el sistema. A continuación igual se las voy a mostrar. Igual, antes de realizar cualquier modificación, se sugiere hacer el respaldo respectivo de su empresa y posterior a ello, dirigirnos a las tablas de lo que son tablas de la empresa. Posteriormente, vamos a seleccionar lo que es el factor de descuento de Infonavit, como se ve en pantalla. Se agrega un nuevo renglón y al final del valor, en este caso sería en 78.43, situamos nuestro cursor, damos un enter y agregamos un nuevo renglón. La fecha de inicio de ese valor es a partir del 1 de enero del 2019 y el factor de descuento en este caso es de 82.22. De esa forma se realiza lo que es el agregar el factor de descuento de 2019. Esto nos va a servir, recordemos, para
los créditos de Infonavit que están basados en veces salarios mínimos. Con el concepto deducción 15 préstamo de Infonavit veces salario mínimo. Hay que tomar en cuenta esta parte. Como les decía, en el sistema tenemos que ir directamente a configurarlo para que podamos tener en este caso los montos correctos para los cálculos. Ok, igual, otra parte muy importante, se han detectado que el SAT está enviando algunas notificaciones que es referente a comprobantes de nóminas correspondientes al periodo 2017. ¿Qué nos dicen? Nos han tocado igual algunas llamadas de contadores que nos dicen que se están presentando esos mensajes y pues de que cómo pueden hacerle en este caso para realizar la aclaración. Como pueden ver en pantalla, el mensaje es ese, de que tienen que realizar revisar sus comprobantes de nóminas y, de ser necesario, presentar dichas aclaraciones con la autoridad. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? ¿Qué se le sugiere? Para esas situaciones, la recomendación es conciliar apoyándose del tablero fiscal para identificar las diferencias que se pudieran tener en el sistema versus los XMLs que ustedes descargan del SAT en este caso. De igual forma, hay que pedir en este caso, ustedes como contadores o bien con apoyo del fiscalista, que se realicen las consultas al SAT directamente de quiénes son los empleados que están presentando esos problemas, ya que el mensaje, como pudieron observarlo, vuelvo a regresar la pantalla, nos indica únicamente que se está teniendo detalles con algunos empleados, pero no nos da como tal un listado. Nos invita también por ahí a que nos contactemos directamente con la autoridad para hacer la aclaración. En este caso, se les sugiere, como les repito, apoyarnos del tablero fiscal para ir identificando con qué empleado se pudiera tener en este caso alguna discrepancia en los montos y acudir a las autoridades para que igual, si no logran identificar qué empleados pudieran ser, pedir a la autoridad que les indique cuáles son los empleados que tienen ese detalle. Igual, se les va a proporcionar la liga también para que puedan ustedes consultar la carta técnica en donde nos da igual una información un poquito más a fondo de cómo ir realizando esa parte de conciliar esos montos que según la autoridad nos dice que no están de forma correcta. Es muy importante esa parte para no tener algún tipo de multa y puedan ustedes ir conciliando de forma correcta esas cantidades. Pues en este caso los cambios serían esos. No sé si tengan alguna otra duda, igual podemos ir contestando sus preguntas de forma rápida igual en el chat. Ok, contador Marcos, sí, el material efectivamente se les hará llegar a su correo electrónico para que puedan ustedes consultarlo. Igual, decían dónde más pueden consultar esta información. En la página de Compact, igual viene un apartado de videos tutoriales. También ahí viene información referente a los cambios en la versión 11.3.1. De todas formas, igual, el material de esta presentación y el video, igual se les va a mandar por correo. La contadora Sandra Carvajal nos pregunta, si yo quisiera realizar el cálculo anual desde el sistema de Compact del ejercicio 2017, ¿se puede realizar? En este caso, sí se puede realizar, contadora, siempre y cuando lo hayan realizado desde el sistema de nóminas y que no esté migrado en este caso el ADD a la versión actual para poder hacer dicha conciliación. Perdón, corrijo, en este caso que esté migrado su ADD para que pueda usted hacer la conciliación de forma correcta. A ver, la contadora Gloria Regina Galvez Santiago nos está preguntando que qué RFC debe poner para timbrar sus sobrerecibos. Al parecer dice que su trabajador en este caso no tiene lo que es el RFC.
Para lo que es en nóminas, si están dados de alta los empleados aquí en México, se agrega lo que es el RFC que se les proporcionó en el SAT. Si no tiene como tal el RFC, se toma lo que es el genérico. Sí, de hecho, en pantallita mostrábamos hace rato una casilla que debe habilitarse en caso de que su empleado no tenga lo que es el RFC. Tiene que habilitar dicha casilla para que pueda, en este caso, generarle de forma automática el RFC, tomando en cuenta en este caso de que sea hombre o mujer su trabajador, porque varía en esa parte. Los RFCs de las mujeres es un RFC y el de los hombres, pues, le corresponde otro. El contador Gudiel López nos pregunta de respecto a la parte del ajuste anual, que si ya lo hace el sistema o tiene que hacerlo él. En este caso, contador, el sistema lleva lo que es el control de acuerdo al autorizado y timbrado de sus nóminas, pero lo tenemos que realizar desde el sistema para que se aplique, o sea, tiene que realizar usted esa parte de ese proceso, perdón. Ok, el contador Exar Facundo Martínez nos pregunta que cómo aplica las horas extras y demás prestaciones para 2019. En el caso de las horas extras, el contador lo va a aplicar como lo realizaba anteriormente. Solo hay que tener en cuenta que las tablas de la empresa deben estar actualizadas con lo que es el salario mínimo para que los montos sean correctos. Tendría que verificar lo que son la actualización como tal de las tablas para que pueda hacer el cálculo correspondiente de las horas extras con el salario a partir del 2019. Recordemos que en el caso de las horas extras igual están topadas esas horas. Ahora, como comenta mi compañera, pues va a ser en base a la actualización del salario mínimo. La contadora Sandra Carvajal nos pregunta que dónde puede realizar el proceso de la anual de sueldos y salarios. De este proceso se puede realizar desde el menú procesos, selecciona cálculo anual. De esa forma puede realizarlo. Ok, el contador David de la Rosa nos pregunta, respecto a cuando hace el cálculo de la nómina, le aparece el concepto de ISR a compensar, cuando ya hizo su ajuste, en este caso, del anual del 2018. ¿Cómo puede corregir ese detalle, contador? Ahorita le explicamos. Si ya realizó el ajuste anual y ya se compensó a los empleados en su totalidad, en caso de compensar, si aún sale el ISR a compensar, tiene que agregar el valor de 0.00 en ese apartado del ISR a compensar, tomando en cuenta que ya aplicó lo que es que ya aplicó la totalidad del monto a compensar a cada uno de los empleados. Ok, recordemos, por ahí hay una pregunta de que pues no capturan lo que es el RFC extranjero y que no se los toma como válido. Recordemos, en la versión 11.3.1 viene una casilla del lado donde vienen los datos del CURP, en donde tenemos que habilitar dicha casilla para que el CURP genérico se genere de forma automática. La casilla se llama extranjero sin CURP. Tiene usted que marcar en este caso la casilla para que se pueda generar de forma automática la CURP que le corresponda. Dependiendo si es mujer o si es hombre, el CURP va a variar en este caso, pero sí tiene que habilitar la casilla directamente para que el CURP en automático nos aparezca.
Ok, el contador Marcos Andrés Menchún nos pregunta que cuando, bueno, nos dice que cuando él configuró el tipo de pago de timbrado, no le sale como se lo coloca, le sale como definir. Dice que si hay que hacer otra configuración. No, este es normal, ya que la guía de llenado de nóminas indica que para los pagos de sueldos y salarios, el método de pago siempre va a ser por definir. Aunque usted asigne transferencia, efectivo, el sistema, por lo que es la guía de llenado, nos indica que va a estar el dato por definir. Este es un proceso, no es un cambio. Es un apartado que ya viene por default, se guía de acuerdo a lo que es la guía de llenado en este caso. Ahí, como le dice mi compañera, aunque usted le ponga transferencia de fondos, cheque, pues va a tomar siempre el dato por definir, ya que es como nos indica en este caso la autoridad que debe de ir lleno este apartado. Con eso completamos en este caso, contadores, el seminario. Espero que les haya sido de ayuda y agradecemos su atención y esperamos sigan teniendo en este caso la atención hacia con nosotros en los próximos seminarios. Esperamos contar con su presencia, contadores. Que tengan un bonito día. Bueno, ya para concluir, a nombre de todo el equipo de ATI Asesores, les damos las gracias por estar presentes en este seminario. Cualquier duda, estamos en contacto con ustedes. Igualmente les daremos una llamadita o un correo para aclarar sus dudas personalmente, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.